Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Qué bendición es estar reunidos en la casa del Señor este primer domingo del año. No solamente es un gusto, sino un gozo, una tremenda alegría poder disfrutar de esa libertad que sentimos, de poder decir, aleluya, Señor, porque si no fuese por ese intercambio glorioso que tú hiciste, seguramente yo no estaría aquí. Quiero invitarles a que cierren sus ojos, por favor. Vamos a pedir a Dios que tome control de este momento. Bendito Dios que estás en los cielos. Queremos dar muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia manifestada durante todo el 2025. Hoy, Señor, nos permites empezar un año más y qué maravilloso, Señor, bendito, que podamos hacerlo acá reunidos, congregados en comunión en tu casa. Te queremos dar gracias por todo lo que se ha hecho esta mañana y te queremos pedir porque tú tomes el control de lo que se va a exponer de tu palabra, Señor. Que tú la lleves al corazón de mis hermanos, que obres en ellos y que dejes sembrado de acuerdo a lo que tú has establecido en tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1985, mediados de 1985, este servidor suyo decide involucrarse en la vida militar, decide que va a ser militar. Desde muy pequeño, yo quería ser un soldado, pero no cualquier soldado, Quería ser un soldado de esos que dan órdenes, de esos que mandan, de esos que toda su vida pasan metidos en un uniforme. Así que el mejor camino para poder hacerlo era la escuela politécnica. Así que yo entro un julio de 1985 a la escuela politécnica, listo, presto y dispuesto a prepararme para ser ese soldado que yo quería ser. Lo que nadie me dijo es que durante 4 años que me llevó estar listo para ser un oficial, iba a pasar muchas cosas realmente desagradables. Cansancio, insultos, desvelos, vivir las noches bajo la lluvia, literalmente sudor y lágrimas. ¿Y saben qué era lo que más odiaba yo de ese tiempo? Eran los tiempos de la comida. Almuerzo, desayuno y cena. Y eran todos los días del año 3 veces al día. Teníamos 45 minutos para cada tiempo de comida. Y teníamos un sargento desquiciado, que se había especializado en fastidiarnos esos tiempos de comida. Esos 45 minutos de tiempo que teníamos para tomar el desayuno, el almuerzo y la cena, los empezábamos formados en el campo de maniobras y él se inventaba cualquier cosa para mandarnos a correr. Que alguien no había dejado bien hecha la cama, 5 vueltas a la pista y cada vuelta tenía 1 kilómetro. Que había un cabello en uno de los lavamanos, vuelta a la pista. Y lo triste, lo paradójico era que ni pelo teníamos porque nos lo quitaban. Que alguien había amanecido más feo que de costumbre, vuelta a la pista. Y esa era una rutina 3 veces al día. Finalmente llegábamos al tiempo de la comida, al tiempo de pasar a la mesa. Y cuando estábamos en ese tiempo en el tiempo de la mesa, llegábamos, nos presentábamos y nos parábamos frente a la mesa en posición de firmes. No podíamos sentarnos hasta que el sargento llegara. Y la mesa normalmente era para 4 personas. La mesa del sargento era una mesa muy particular. Estaba en alto, en una tarima, donde los 600, 700 cadetes que habíamos ahí pudiésemos verlo y él podía ver a todos. Además de eso, había algo particular en esa mesa. Y es que en esa mesa había ketchup,
había un bote de mayonesa a medio consumir y era todo. Obviamente eso el sargento lo compraba con su dinero. Y él se sentaba a comer y hasta que él se sentaba, después de que habíamos pasado media hora corriendo alrededor de la pista, entonces podíamos empezar a comer. De pronto íbamos a media comida cuando aparecía un oficial y todo el mundo otra vez en atención sin poder comer para que el tiempo siguiera pasando. Y después de 2, 3 minutos en el que el oficial nos decía cualquier clase de insultos, cualquier grosería, decirnos que no servíamos para nada, que nos íbamos a morir en el primer combate que tuviéramos, se retiraba y podíamos seguir comiendo. Nos ponían 2 bandejas generalmente. No recuerdo ningún almuerzo, pero los desayunos generalmente uno abría la bandeja y habían 4 huevos duros, 1 para cada uno, un poco de frijoles medio cocidos y obviamente teníamos que esperar al que el más antiguo de la mesa empezara a comer. Si dejaba algo, aunque sea los frijoles, los comíamos. Y eso, mis hermanos, era de siempre. Pero hubo una comida, hubo una mesa que se quedó grabada en mi mente y grabada en mi corazón. Ya en el último semestre de la formación como oficial, 9 cadetes y yo fuimos seleccionados para estudiar, para especializarnos en el arma de marina y convertirnos en oficiales navales. Así que nos toman, nos sacan de la escuela politécnica y nos llegan a meter a una base naval en el Pacífico. Y cuando nosotros llegamos ahí, pues hay otro choque de mundos. Es un mundo totalmente diferente. Nadie grita, nadie insulta, todo mundo muy bien presentable con su uniforme blanco. Es algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados. Y sabe, nos permitían comer en el mismo comedor donde comían los oficiales. No comíamos en la misma mesa, habían 2 mesas, una para 5 cadetes, pero comíamos en el mismo comedor mientras veíamos las noticias en la televisión. Y sabe, lo que a mí más me fascinaba era de que en el centro de esa mesa había ketchup, había mayonesa, había salsa dulce, salsa de soya, había aderezo para las ensaladas y había miel de abeja. Cuando llegábamos la mesa no estaba servida, así que no comíamos comida fría. Habían unas señoritas vistiendo un uniforme blanco impecable que llegaban, le servían a uno y luego se quedaban paradas en una esquina para que cuando usted terminaba un plato se lo recogían y se lo llevaban. ¡Wow! Era sorprendente. Pero esta mesa, esta cena de la que yo les hablo, sucede uno de esos días de ese semestre, no recuerdo exactamente cuándo, pero yo era cristiano y lo que siempre hacía yo era darle gracias a Dios por cada momento de comida. En la escuela politécnica lo hacía con los ojos abiertos porque no podía cerrarlos, pero ahí sí me podía dar el lujo de cerrar los ojos, inclinar la cabeza y darle gracias a Dios. Y en esa ocasión yo me siento, mis compañeros, ellos siempre me hacían bullying, siempre me jugaban alguna broma porque yo era el aleluya, yo era el gracias a Dios, yo era el sacristán, me decían de apodo. Y llego yo y me siento, cierro mis ojos y empiezo a orar por mis alimentos, no por los de ellos, por los míos. Y cuando yo abro los ojos, veo a los otros 4 que están delante de mí, blancos, asustados. No se diferenciaba dónde empezaba el uniforme. Y yo volteo a ver, hacia mi lado está parado el comandante. Sabíamos que existía un comandante, pero nadie lo miraba porque nadie podía hablar con él. Y estaba el comandante allí. Lo que sí sabíamos era que en la Marina ellos decían que la disciplina era de fondo, basada en el respeto y en que cada quien hacía lo que le correspondía. Ese estaba ahí el comandante parado al lado mío. Entonces yo volteo a verlo y él me mira y luego mira mi plato de comida. Mi plato de comida era frijoles volteados, unos platanitos fritos y un poco de crema. Eso era todo. Y cuando yo volteo a ver mi comida, porque él mira mi plato, resulta que mis frijoles estaban bañados en
miel de abeja. Alguno de mis compañeros, mientras yo estaba orando, le puso miel de abeja. Y entonces esa era una falta grave, es una falta de respeto. Algo malo les iba a pasar a estos 4. Y el comandante me pregunta y me dice, ¿todo bien con su comida, guardia marina? Yo le digo, sí, mi comandante, es justo como mi abuela la hacía para mí. El comandante se da la vuelta y regresa a su mesa y se sienta. Aquellos quedaron agradecidos conmigo, pero ¿sabe por qué marcó eso mi vida? ¿Por qué quedó grabado en mi corazón? Porque a partir de ese momento nunca más volví yo a sufrir bullying por parte de ellos. Respetaron mi condición de cristiano. Es más, cuando había alguna actividad por ahí en la que mi testimonio podía verse comprometido, ellos abogaban, veían cómo me sacaban de ese aprieto para que yo pudiera ser el cristiano de siempre. Ya yo podía compartirles a ellos. Me convertí en un consejero para ellos. Y mis hermanos, contaba esto porque hay mesas, hay comidas que uno nunca olvida. Generalmente cualquier celebración que nosotros lo hacemos precisamente alrededor de una mesa. Y hay mesas que uno nunca olvida. Y no olvida no por lo que se comió, sino por lo que se dijo. No la olvida por lo que se sabía y nadie dijo. No se olvida por lo que se sentía. Hay mesas donde uno ríe de alegría y hay otras mesas donde calla. Como esas mesas, por ejemplo, cuando llega la nena de la casa y presenta al amigo y va a ver una cena y lo invita a comer. En esa mesa yo creo que el silencio pesa más que las palabras. Ustedes, papás, entenderán por qué se los digo. Hay mesas donde se celebra con alegría y hay mesas donde se llora de tristeza por una despedida. Y hoy vamos a meditar precisamente sobre esa mesa en la que convergían estas dos cosas. Había una celebración, pero al mismo tiempo había tristeza porque había una despedida. Era una cena, una mesa tan especial que se ha vuelto muy famosa en el mundo y se han construido alrededor de ella muchas tradiciones y muchos ritos. Pero hasta ahí, desafortunadamente, nadie ha entrado de lleno a escudriñar lo que esa mesa, lo que esa cena significó para la raza humana. Yo quiero pedirles, por favor, que ahí en sus lugares abran en sus Biblias y busquen el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer el capítulo 22, versos 14 al 20. Repito, Evangelio de Lucas 22, 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo, nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Ténganlo ahí presente porque vamos a ir leyendo algunos versículos despacio. Antes que nada, mis hermanos, quiero que nos pongamos en contexto. Vamos a hacer contexto de qué es lo que está pasando alrededor de esta mesa. Sucede en una ciudad que no es cualquier ciudad. Sucede un día que no es cualquier día. Es la ciudad de Jerusalén. Y en aquel momento, en esa semana en la ciudad de Jerusalén, se está celebrando la Pascua. La Pascua fue una
celebración que había iniciado hacía alrededor de 400 años antes y lo estuvimos viendo con Rolando hoy al inicio de este servicio. Y entonces la gente estaba celebrando esa Pascua. De pronto la ciudad se llena de gente, hay demasiada gente. Hay peregrinos de todos lados que han llegado a celebrar esa ciudad. Hay una gran algarabía, hay niños corriendo por ahí. Imagíneselo usted. Hay padres que andan cargando corderos, hay otros que ya están sacrificando, hay esposas, madres que están amasando el pan sin levadura. Yo me imagino que como hacemos nosotros para las fechas de Navidad y Año Nuevo, algunos pues no tenían el recurso, no tenían dónde hacerlo, así que van a una panadería a comprar. Así como nosotros a veces las esposas preparan un pavo, preparan un horno, pero si no se puede ir al súper, más práctico, se compra y ya se puede compartir. Me imagino que algo así estaba sucediendo en aquel entonces. Y lo que estaban celebrando era el antiguo pacto que Dios había hecho con ellos. Recordarán ustedes lo que se leyó hoy en la mañana. La instrucción era pintar en los postes de la casa y en el dintel manchas de sangre para que cuando el ángel de la muerte pasara por ese lugar, supiera que allí no iba a matar al primogénito, porque se entendía que ya se había redimido, algo se había hecho para salvar a ese niño, a ese animal, a ese primogénito. De tal manera, mis hermanos, de que eso era lo que estaba celebrando esta gente en aquel momento. Pero obviamente había algo interesante, paradójico diría yo. Y lo paradójico era que lo que ellos estaban celebrando era precisamente la libertad que habían tenido a través de ese acto y haber salido de Egipto y haber sido liberados por Dios de la cautividad. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? Ellos no eran libres. Ellos estaban viviendo bajo la opresión del Imperio Romano. Ahí estaban los soldados romanos. Ellos no gobernaban su tierra. Estaban siendo gobernados por los romanos. El pueblo en general debía pagar impuestos abusivos, pagaban impuestos hasta por respirar, diría yo. Así que, definitivamente, cuando Jesús entró a la ciudad unos 3, 4 días antes, la gente pensó que a partir de ahí se iba a armar una revolución. Ya Jesús había dicho que era el Mesías. Así que la gente tenía en su corazón un anhelo ferviente de un libertador que volviera a liberarnos de la opresión de Roma. Cuando Jesús llega a la ciudad montado en un pollino, pues no lleva armadura, no lleva espada, no lleva casco, no está siendo seguido por legiones de soldados. Así que yo diría que para Roma eso no representaba una amenaza. Pero estaban atentos, porque en algún momento alguien o él, el Señor Jesús, podría proclamarse como rey. Y entonces eso sí sería una verdadera amenaza para el Imperio Romano. Y entonces, mis hermanos, este era el contexto político que se estaba viviendo en aquella ocasión. El contexto social presentaba el caldo de cultivo perfecto para una insurrección. La sociedad estaba tremendamente dividida. Un sociólogo diría, esa brecha social era enorme. Por un lado estaban los pobres y los marginados que seguían a Jesús porque Él les daba consuelo, Él les daba esperanza, Él les daba dignidad. Pero por otro lado también estaban los ricos, ¿verdad? Los ricos no estaban muy contentos, ellos estaban temerosos porque, recuerdan ustedes, el mismo Jesús ya les había dicho, miren, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. Obviamente ellos no entendieron esto, pero estaban preocupados. ¿Qué voy a hacer yo con todo lo que tengo? Mis fincas, mis animales, mis tierras, toda la plata que he acumulado. Así que ellos se sentían amenazados por eso. El contexto religioso era, diría yo, igual de frágil. ¿Recuerdan ustedes el templo, que debía ser la casa de oración,
la casa donde se adoraba a Dios, se había convertido en un centro de negocios, en un centro de poder, en un centro de corrupción. Jesucristo, cuando llega, mira eso, lo confronta de frente y expone la corrupción de los religiosos de aquellos momentos. Obviamente la ira de los sacerdotes y los escribas se encienden y ellos toman una decisión. Este hombre debe morir. A este tenemos que, ¿cómo es, Rolando? Bajarle el switch. Debe morir. Pero el problema era de que él tenía una gran popularidad en el pueblo. Así que no podían abiertamente llegar, capturarlo y luego pretender asesinarlo. Le tenían miedo al pueblo. Así que lo que hacen es buscar una manera más, sin mucho escándalo, más discreta. Y deciden entonces empezar a atacar desde dentro del círculo de Jesús. Y ellos encuentran al eslabón débil, uno de los 12, Judas Iscariote. Abre su corazón al enemigo y entonces en secreto acuerda poner un precio a la cabeza del Señor Jesús y acuerdan, discuten, negocian la forma en que van a apresarlo para asesinarlo. Así que la oscuridad en la ciudad avanza lentamente. Hay celebración, sí. Hay alegría, sí. Pero en la oscuridad también hay maldad. Hay una conspiración que está fraguada por la traición de uno de sus más allegados. El grupo religioso, los sacerdotes y los escribas ya encontraron la forma. Así que empiezan a cocinar lentamente el plan. Pero ¿sabe qué es lo asombroso, mis hermanos? Que detrás de todo esto, detrás de esta conspiración, tenemos a un Jesús que no ha perdido el control, ¿sabe? Él sabe exactamente cada cosa que va a pasar. Él planifica la cena, planifica la mesa, da instrucciones, les dice a 2 de sus discípulos, vayan allá, van a encontrar a un hombre y pregúntenle dónde va a celebrar la cena el maestro esta noche. Y él los conducirá a un aposento alto. Cada detalle, mis hermanos, está planeado. Jesús no ha perdido el control. Dejemos ese bullicio y esa tensión que hay en la ciudad y vayamos a esa habitación solemne y silenciosa donde está el Señor Jesús con sus discípulos. En ese contexto que les describí, el Señor Jesús se sienta con ellos. Definitivamente no va a ser una cena cualquiera. Están celebrando la cena de la Pascua, sí, pero va a cambiar radicalmente. Y lo primero que podemos ver aquí es que el Señor Jesús sabe que esa cena es la antesala a la cruz. Él sabe el sufrimiento que está cerca, Él sabe la traición, Él sabe el abandono que va a sufrir de parte de sus discípulos. Y aún así, mis hermanos, Él se sienta a la mesa. Él lo sabe, Él está consciente de eso, no es un secreto para Él. Lo importante acá es que el Señor Jesús, cuando llega y pide preparar esa mesa y cuando llega a esa comida, no está siguiendo una tradición como lo están haciendo los que están allá afuera. Está celebrando la misma actividad. Bueno, aprovecha Él la circunstancia para empezar a introducir lo que viene a continuación. Jesús, mis hermanos, se sienta a esa mesa con la plena conciencia de saber que el momento histórico y el momento eterno le ha tocado vivirlo a Él y Él lo acepta. Acaba de pasar la celebración de Navidad, acaba de pasar la celebración de Año Nuevo y seguramente muchos de ustedes hicieron una cena en su casa para reunir a los seres queridos. Otros quizás fueron a cenar o a comer con alguien que los invitó. Y cuando terminó esa cena, posiblemente la ama de casa que preparó eso estaba muy cansada, pero sabía de que después de la celebración
iba a ir a descansar, iba a ir a dormir tranquila, y al día siguiente, el 25 o el 30 o el 1 de enero, podíamos levantarnos a mediodía si queríamos, nadie nos iba a decir nada. Pero el Señor Jesús tiene claro que esa noche no va a terminar en descanso, sino en traición. Esa celebración no iba a terminar bien para ese grupo que estaba ahí, iba a terminar en agonía. Pero nada de lo que está ocurriendo aquí, mis hermanos, y esto es lo importante y que quiero que ustedes enfoquen su pensamiento en esto, nada de lo que está ocurriendo aquí toma por sorpresa a Jesús. Él sabe que ahí está sentado Judas, que Judas ya negoció la traición, que Judas va a recibir un pago por traicionarlo. Él sabe de que en otro asiento está sentado Pedro. Pedro, el valiente en palabras, lo iba a negar 3 veces. Y los otros iban a salir huyendo cuando el miedo apretara. Jesús sabe y está consciente de las burlas que vienen, de los azotes que vienen, de la corona de espinas, de los clavos. Él sabe que la cruz está a solo unas horas de distancia, pero aún así se sienta a celebrar. No hace lo que cualquier humano común y corriente habría hecho. Esta escena, mis hermanos, revela un sentimiento muy profundo del Señor Jesús, y Él expresa una frase cargada de emoción para dejarlo ver. Él dice: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes. No es un simple deseo superficial. A ver, los que tuvieron invitados estas fiestas a su casa, ¿qué le dijeron a la gente después de platicar y cuando ya era la hora de comer? ¿Recuerdan qué les dijeron? Bueno, pasamos a la mesa. Bueno, es hora de comer. Alguien diría, bueno, comamos primero y luego seguimos platicando. Barriga llena, corazón contento, no sé. Pero el Señor Jesús dice: intensamente he deseado comer con ustedes esta Pascua. No está renegando por lo que le tocó vivir. Él dice: yo quise estar aquí, yo deseaba estar aquí. Esto, mis hermanos, de verdad cambia por completo la comprensión de este sacrificio. Porque Jesús sabe que viene la cruz, pero sabe que no va a esa cruz como víctima de las circunstancias del momento. Él sabe que va como un Salvador que voluntariamente decidió elegir amar al extremo que le iba a costar la vida. Yo creo que lo que Jesús veía de importante en esto es que en esa cena, en ese preciso momento, Él iba a revelar el verdadero sentido de su muerte, algo que la demás gente no entendía, algo que ni los mismos discípulos iban a entender en ese momento, pero que posteriormente iban a hacerlo después de la resurrección. Pero esa mesa, mis hermanos, fue el último espacio de enseñanza íntima que el Señor tuvo con sus discípulos antes de que llegara el caos. En esa cena el Señor está viendo al rostro a aquellos que ama. Sabe que uno lo va a traicionar, sabe que uno lo va a negar, sabe que los otros lo van a abandonar, pero Él no está confiando precisamente en la fidelidad de aquellos. Jesús no confía en la fidelidad del hombre. Jesús está confiando en la fidelidad divina, en la fidelidad del Padre. Luego el Señor Jesús les dice: porque les digo que nunca más volveré a comer esto hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí lo que estamos viendo es una negación específica del Señor Jesús a ese capítulo relacionado con Él mismo, y está abriendo un nuevo capítulo para algo mayor que vendrá. Los discípulos acá están ante la decisión deliberada de alguien que sabe que después de esto el significado de la celebración de aquella Pascua va a cambiar radicalmente. De alguna manera el Señor está preparando el corazón de sus discípulos para esa espera,
para ese tiempo de aflicción que ellos van a tener y que va a ser un tiempo que tampoco van a poder verlo. Es algo así como un entrenamiento. Luego de eso, lean ustedes ahí por favor, versículos 17 y 18, dice que Jesús tomó, mejor dicho, la copa. Y lo interesante acá, mis hermanos, lo importante es que cuando Jesús toma la copa, no habla directamente del nuevo pacto. Eso quiere decir que lo importante aquí es que todavía estamos en el marco de la Pascua judía. Esta copa que Jesús toma al inicio aún sigue formando parte de la celebración tradicional. Pero después de sus palabras, Jesús empieza a transformar, empieza a cambiar ese significado porque presenta su intención. Vean ustedes lo que dicen esos dos versículos. Lo primero que el Señor Jesús hace es dar gracias. Da gracias. ¡Wow! ¿Y por qué da gracias? Si tiene enfrente un montón de, como decía el canto, no sabía si era amigos o enemigos, pero ahí está la gente que lo va a traicionar, la gente que lo va a abandonar. ¿Y da gracias? Sí, porque el Señor Jesús no está pensando en la fidelidad de esa gente, sino está pensando en la fidelidad de Dios. Sabe que Dios el Padre seguirá siendo fiel, aunque el camino tenga que ser interrumpido por esa cruz. Luego el Señor Jesús dice, tomen esto y repártanlo entre ustedes. La copa, mis hermanos, se comparte. La fe cristiana, mis hermanos, no se vive en soledad. La fe cristiana se vive en comunidad. Y adivinen ustedes dónde es que vivimos esa comunidad. La vivimos aquí en la iglesia. Alguien decía, estoy lejos de la iglesia, pero no de Dios. No hay mentira más grande. Mis hermanos, nadie puede servir en el ejército sin haber llegado al cuartel a recibir entrenamiento. Yo lo sé. El cristiano debe saberlo, que no puede proclamar, no puede cumplir la voluntad de Dios si primero no se congrega con el pueblo de Él. Por supuesto, Dios habla en secreto, Dios habla en privado, pero la comunión con nosotros, la comunión en la iglesia es importante. Y por eso es que el Señor Jesús dice, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Jesús les está anunciando a sus discípulos que se va por un tiempo, sí, pero que va a haber una celebración futura. Él está prometiendo ausencia en esos dos versículos que les pedí que leyeran. Les está anunciando de que no va a estar por un tiempo, pero que hay algo que viene, les está prometiendo que hay algo que van a disfrutar. Miren, mis hermanos, esto es clave que nosotros lo entendamos. Y es clave porque si no lo entendemos, entonces nos frustramos con facilidad. Hay algunas personas que piensan, algunos cristianos que piensan que porque el Señor Jesús ya reina dentro de mi corazón, entonces ya todo está resuelto. No va a haber sufrimiento, todo es rápido, todo es instantáneo. Ya no va a haber dolor, no va a haber espera, no va a haber procesos largos. Pero déjeme decirle que el Señor no está ofreciendo un reino instantáneo. Está anunciando un reino perfecto. Está anunciando un reino seguro. Y eso, mis hermanos, lleva un proceso. El reino comenzó, pero aún no termina, no se ha consumado totalmente. Eso será cuando estemos delante de la presencia del Señor. Pero por esa razón, mis hermanos, es que el cristiano aprende a esperar, no a resignarse, no a cruzarse de brazos, sino a esperar con fe. La espera en el reino, la espera del reino, mis hermanos, no es una pérdida de tiempo. Es avanzar cuando todavía no entendemos por qué razón algunas de las oraciones que yo hago no se responden como quiero. Es avanzar en el entendimiento de por qué es que algunas puertas aún no se abren cuando yo quiero que se abran. O por qué algunos procesos duelen más para mí que para otras personas, duelen más que lo que yo estaba esperando. La esperanza en Cristo, mis hermanos, no es un optimismo ingenuo en el que nosotros decimos, todo va a salir bien sin tener ningún
fundamento. El fundamento, mis hermanos, es Cristo. El fundamento es Él porque sabemos que Él venció la muerte. Que esperamos porque Él prometió volver y que esperamos porque Él es fiel. Y es aquí donde nace un concepto que se llama espera activa. Esto es como alguien que compra una casa, firma el contrato, compra su casa y está esperándola. La casa es suya, sabe que legalmente ya le pertenece, pero aún sigue viviendo en ese apartamentito pequeño con sus cosas metidas en cajas o metidas en valijas porque no tiene dónde ponerlas, pero sabe que la casa es suya. Pero también entiende que no ha llegado el momento en que pueda disfrutarlo plenamente. Y así, mis hermanos, es como vivimos el reino. El reino es nuestra herencia. Todavía no podemos disfrutarla en plenitud, pero llegará el momento en que estemos con el Señor y podamos disfrutarlo. Por eso, mis hermanos, es que el cristiano no se desespera cuando sufre. Cuando se cansa, no se rinde. ¿Duele? Sí. ¿Llora? Sí. ¿Hay preguntas que a veces no tienen respuesta? Sí. Pero lo importante es que lo que hoy parece incompleto, mis hermanos, va a haber un futuro que el Señor Jesús nos ha ofrecido, en el que vamos a estar eternamente con Él. Y eso que estaba incompleto, hoy será perfecto, será restaurado. Y llegamos ahora a lo que yo diría es la parte central, la parte medular de lo que está pasando acá. Versículo 19 nos relata de que cuando Jesús toma el pan, Él declara: esto es mi cuerpo. El Señor Jesús no está hablando aquí con algo abstracto. El Señor Jesús no dijo: miren, este pan es como mi cuerpo. No, Él dice: esto soy yo. Esta es mi historia. Esta es mi vida. Esta es mi carne. Y yo le estoy poniendo para ustedes. El cuerpo, mis hermanos, es lo más concreto que nosotros tenemos. Es lo físico, es lo material. Es lo que cada mañana vemos en el espejo. Unos se quedan asombrados, otros dicen: ay, no muchito me gusta, pero igual lo cuidamos, ¿no? Algunos hacen ejercicio, unos van al gimnasio, porque saben que ese cuerpo es importante. Ese cuerpo es el todo de la persona, el todo físico. Y el Señor Jesús dice: esto es lo que yo estoy poniendo. Me estoy dando sin reserva, sin condiciones, por completo. Y esto, mis hermanos, yo creo que esto debe cambiarlo todo. Porque el Señor Jesús no está muriendo, no está ofreciendo su vida por una idea religiosa ni por un sistema moral. El sacrificio del Señor Jesús tiene dirección, tiene propósito, tiene nombre y tiene rostros. ¿Quiere ponerle un nombre? Póngale el suyo, póngale el mío. Aquí hay un montón de nombres, póngale el que usted quiera, porque el Señor Jesús vino por personas reales como usted y como yo. En aquel momento también lo hizo así. Él sabía que ya había gente que lo iba a negar, gente que lo iba a traicionar, gente que lo iba a abandonar. Había gente allá afuera que cuando llegara el momento no iban a entender lo que Él estaba haciendo. Y por esa gente es que el Señor estaba entregando su cuerpo. Estaba entregando su cuerpo por el pecador que necesita el perdón. Estaba entregando su cuerpo por la mujer que viene cargada de culpas, por el hombre que está atrapado en su miseria. Entregó su cuerpo por todos aquellos que necesitan perdón. Luego añade: cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí. Jesús está dejando acá una instrucción, una ordenanza, pero no está dando una ordenanza como un capataz. Lo está haciendo con la ternura de una petición.
no está diciendo agreguemos esto al ritual que siempre hacemos. No está diciendo esto será la continuidad del mismo acto que los que están allá afuera están celebrando. Hacer memoria, mis hermanos, en este contexto significa traer a la vida una y otra vez el recuerdo del sacrificio y de la entrega que Él hizo por nosotros. Y sobre todo dejar que ese recuerdo cambie nuestras intenciones, nuestras relaciones, nuestro entorno, y permitir o llevar el mensaje para que cambie también la situación de la gente que necesita el perdón allá afuera. Por eso, mis hermanos, cada vez que nosotros partimos el pan, cada vez que compartimos el pan, estamos reviviendo en nuestras vidas la entrega de Cristo Jesús. Y esto, por supuesto, mis hermanos, tiene implicaciones no difíciles, sino prácticas y fáciles de entender. Primero, la cena que el Señor Jesús instituyó no es para los que se sienten perfectos. En aquella mesa, repito, había gente traidora, había gente desleal que lo iba a traicionar. Pero la cena es precisamente para ellos, para los imperfectos, para los que reconocen la necesidad de la gracia del Señor en su vida. Lo segundo que nos enseña esto, mis hermanos, es que la cena es algo que nos llama a imitar al Señor Jesús. El Señor Jesús puso su cuerpo, expuso su cuerpo, lo ofreció completito. ¿Y qué hacemos nosotros a cambio? Yo creo que la cena del Señor es una invitación personal para que nosotros retomemos el servicio que quizás antes no quisimos tomar, que abandonemos alguna comodidad a la que nos hemos aferrado, incluso a sufrir cuando sea necesario por causa del Señor Jesús. Y lo tercero es, mis hermanos, que esta cena es para estar juntos. Yo me alegro mucho de verlos a ustedes hoy acá y poder participar de esta cena del Señor en comunión. Cuando estamos compartiendo el pan, no solamente estamos recordando lo que Jesús hizo, sino estamos haciendo presente a Jesús en nuestra vida. Estamos haciéndolo presente en esta reunión. Llegamos al último versículo, el versículo 20. Ustedes se dan cuenta ahí de que el Señor Jesús deja que la cena siga su curso. El Señor Jesús dejó que el significado del pan se asentara en el corazón de sus discípulos. Y entonces, solo entonces, se refiere a la copa otra vez. Y wow, lo que dice, mis hermanos, realmente cambia la historia y el destino de la humanidad para siempre. Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces Jesús no está ya repitiendo la antigua Pascua. Está anunciando algo completamente nuevo, algo no renovado, algo nuevo. En la Biblia nosotros vemos que un pacto es un acuerdo, es una alianza muy seria que es sellada con sangre. Y en el antiguo pacto, esa sangre marcaba el camino. Marcaba el camino, sí. Lo que no podía era cambiar el corazón de los seres humanos. Ahora es diferente. Y una vez más, vean ustedes el versículo 20, vuelve a aparecer esa frase que atraviesa toda la escena. Es por ustedes. Nada es impersonal, nada es genérico. Jesús está derramando su sangre por personas reales, reales como usted, como yo, para los que hoy estamos sentados a la mesa, para los que necesitamos de la gracia del Señor y de su perdón. Esa mesa es para los que fallarán, es para los que tropezarán, pero que buscarán de nuevo volver ante el rostro del Señor. Hay una variable inevitable, mis hermanos, o una verdad, mejor dicho, invariable,
Y es que el pecado tiene una consecuencia. Es una consecuencia que generalmente nadie quiere enfrentar. Que no la toman en serio o no se han puesto a pensar en eso, esa es otra cosa. Pero si la gente supiera la consecuencia de su pecado, seguramente sus decisiones serían totalmente diferentes. Y junto con esto viene que no podemos escapar de esa consecuencia si no hay perdón. Se necesita el perdón, y ese perdón no es barato, Pero la buena noticia es que el Señor Jesús decidió pagar ese precio por alto que fuera. Y no el precio de uno, el precio de todos. Ahora, mis hermanos, no se trata de cumplir la ley para poder vivir. Se trata de aceptar lo que el Señor Jesús nos da, lo que el Señor Jesús nos ofrece para poder vivir plenamente. Lo importante, lo interesante, lo maravilloso es que este pacto no se sostiene en nuestra fidelidad. No depende de lo que usted o que yo haga, depende de la fidelidad de Cristo. Muy bien, mis hermanos, cada vez que bebemos esa copa, entonces estamos testificando que este nuevo pacto en el que nosotros creemos tiene un símbolo importante y es la sangre, y esa sangre fue suficiente. La diferencia es clara y es abismal. Y yo quiero pedir que proyecten esta diapositiva para que podamos entenderla. No es difícil de entenderlo, es fácil de apreciarlo, es muy comprensible. Anteriormente, en el antiguo pacto, era repetitivo y había que hacerlo cuantas veces se necesitara derramar la sangre de un animal para poder pedir el perdón. Ahora no, ahora es un sacrificio, el suyo. Es único y es eterno. Ahora, mis hermanos, el perdón no es temporal. El perdón es completo porque ya no depende de que nosotros tengamos que obedecer tal o cual ley. Ahora depende total y absolutamente de la gracia del Señor Jesús. Depende de cuánto Él nos amó y su amor fue infinito. La última cena del Señor no fue simplemente el cierre de una historia, sino el punto donde convergen la redención, la intención consciente del Señor Jesucristo y la esperanza que tenemos en el reino que vendrá. Jesucristo llegó a este punto, mis hermanos, porque Él así lo quiso. Llegó a ese momento de la historia, convirtiendo aquella cena en el último acto público de su amor antes del sacrificio en la cruz, pero al mismo tiempo en el primer anuncio visible del nuevo pacto. Mis hermanos, hoy quiero invitarles a ustedes a participar en la cena del Señor, en el entendido de que lo que vamos a hacer no es simplemente a cumplir un requisito más, un requisito o un rito sin vacío, sino que responde a una invitación viva que el Señor Jesús nos está haciendo. Quiero pedir por favor a mis hermanos que van a acompañarme acá para repartir los elementos. Y mientras ellos pasan, yo quiero recordarles a ustedes que al participar del pan, mis hermanos, estamos confesando que creemos que el cuerpo de Cristo fue entregado por todos y cada uno de nosotros. Que al participar de la copa estamos proclamando que la sangre selló ese nuevo pacto. Y al hacerlo juntos vamos a reconocer que el pueblo del Señor camina hacia su destino final juntos también. Para resumir lo que meditamos hoy, mis hermanos, esta mesa, esta cena del Señor que vamos a tomar hoy, no es un premio para aquellos que llegaron sin tropiezos. Es más bien, diría yo, como un hospital de campaña,
como un refugio en donde llegan aquellos que han caído, aquellos que están lastimados, aquellos que necesitan de la gracia del Señor. Con el entendimiento en nuestros corazones y el agradecimiento en que vamos a participar en la cena del Señor, recordando su sacrificio, proclamando de que el Señor Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.